Bien, buenas tardes, queridos amigos. Vamos encaminando. Ahora parece, sí. Os decía que vamos encaminando ya hacia el final de esta experiencia docente ilustrativa. Las cosas han ido bien, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos cuando programábamos con cierta incertidumbre el desarrollo de este curso. Y hoy, en una de sus últimas sesiones, vamos a tocar el tema último de los propuestos en esta trilogía que planteaba el Papa Francisco del derecho al trabajo para lograr o conseguir una vida digna bajo la perspectiva del paro y del trabajo precario. Para ilustrar esta temática tenemos hoy con nosotros a Fernando García Cariñanos, que es sacerdote de la diócesis de Burgos, de la archidiócesis de Burgos, licenciado en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos, licenciado en Ciencias Sociales, Doctrina y Ética Social por la Universidad Gregoriana de Roma, que ha desempeñado su ministerio sacerdotal como vicario parroquial en Aranda de Duero y después, durante una serie bastante larga de años, como delegado diocesano de Pastoral Obrera y párroco en la comarca de la Arlanza, en la provincia de Burgos, en localidades como Solarana o Villalmanzo. Ha sido después secretario y miembro fundador del Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica en la Fe y arcipreste, como os decía, de esta zona de la provincia de Burgos, la zona de la comarca de la Arlanza. Por último, párroco de Nuestra Señora de las Nieves en la capital burgalesa y desde el año 2015 delegado episcopal de Cáritas y desde 2016, con la llegada del nuevo arzobispo de Burgos, vicario general de la archidiócesis de Burgos. En el plano docente, Fernando García Cariñano es profesor de la Facultad de Teología del Norte de España, donde imparte la asignatura de Teología Moral y Social y imparte también cursos de Doctrina Social de la Iglesia en la Cátedra Francisco de Vitoria de esta misma Facultad Teológica y es profesor de la Escuela de Verano de Cáritas Española con el curso que se titula Justicia y Magisterio Social. Desde el punto de vista de su contribución a publicaciones, revistas especializadas, etc., hay que decir que es miembro del Consejo de Redacción de la revista de investigación teológica Corintios 13. Ha publicado diversos artículos sobre cuestiones de su especialidad y es especialista en estas materias de doctrina social, como tendremos ocasión de ver. Y también, para completar la sesión de hoy, tenemos con nosotros a Javier Marijuán Izquierdo, que es vallisoletano, casado, padre de 3 hijos, es abogado laboralista, especializado en temas de derechos del trabajo y seguridad social y de derecho y negociación colectivas. Ha participado en congresos de su especialidad con diversas comunicaciones y artículos publicados sobre todo sobre esta rama del derecho y sobre la historia social. Es miembro de la Asociación Apostólica Cristiana Encuentro y Solidaridad, una de las derivaciones del movimiento cultural cristiano. Pues entonces, sin más, damos la palabra. ¿Quién puede intervenir? Primero Javier y por último después Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Estamos aquí los burgaleses. Yo soy de Burgos, vivo en Valladolid y llevo 27 años, me parece que ya, 26 en Valladolid. 3 castellanos desplazados, aquí nos hemos venido. Bueno, pues eso, gracias por la invitación y yo pues voy a intentar hacer una apartación para recrear, bueno, pues esta realidad que vivimos hoy del trabajo precario, de la realidad de los cambios que estamos viviendo hoy. Y vamos a intentar, bueno, pues tratar de plasmar y de describir las tendencias desde este entorno global en el que nos estamos moviendo, viendo los modelos que hoy viven en conflicto y la actualidad del, diríamos, eterno conflicto
capital y trabajo, ese conflicto capital y trabajo que hoy presenta unos perfiles nuevos y que nos está impactando de lleno en este cambio de era, ¿no? Yo lo que os quería plantear hoy es que la situación del trabajo en el mundo es una percepción de eterna crisis y es una percepción que vemos que ha venido para quedarse. La situación de la crisis del trabajo es una cuestión que llevamos hablando mucho tiempo y la percepción que tenemos, la mentalidad ciudadana, es que hoy esta crisis ha venido para quedarse. Las heridas, las cicatrices de la crisis que tenemos hoy, estamos viendo que se están solventando de una forma falsa y ya estamos en una situación en la que debiéramos de alguna manera ser conscientes de los cambios de percepción sobre la realidad del trabajo que estamos teniendo. Y yo voy a intentar sobre todo haceros ver el tratar de aprender y de interiorizar y de saber poner nombre a los cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Pues porque hoy ya el trabajo no es una cosa que, por ejemplo, te saque de la pobreza. Hoy puedes estar fuera de las estadísticas de la pobreza, firmas un contrato de trabajo y la firma de ese contrato te mete en las estadísticas de pobreza. Eso es un cambio muy gordo, es lo que llaman los working poor, ¿no? El fenómeno de los trabajadores pobres. El trabajo y la familia. Hoy venía en el telediario, la mitad de los jóvenes hasta los 29 años viven con sus padres, con lo cual trabajo y familia, trabajo y responsabilidad, trabajo y autonomía, trabajo y vocación, trabajo y estabilidad, trabajo y proyecto de vida. Es decir, todas aquellas cosas que caracterizaban el trabajo hoy ya no la caracterizan, sino que han venido a coger un perfil absolutamente contrario. Y yo, en primer lugar y por justicia, pues quería hacer referencia a este marco global que estamos viviendo hoy en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando hoy en el trabajo es fruto de la confrontación de los diversos modelos que tenemos hoy en el mundo del trabajo. Nosotros vivimos en el modelo social europeo. Fijaros que cada modelo social de alguna manera puede tener un paralelo religioso, ¿no? Dices, bueno, pues el modelo europeo está claro que el modelo de trabajo en Europa pues tiene un gran componente de raíz católica, ¿no? Podríamos identificar a grandes rasgos, ¿no? El modelo social europeo con una gran raíz católica, la misma raíz católica que, por ejemplo, tuvo el movimiento obrero, ¿no? El modelo estadounidense es evidentemente un modelo mucho más protestante, de raíz mucho más calvinista. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene suscritos ni el 10% de los convenios de la OIT, ni el de libertad sindical, y es el país más rico de la Tierra. Esto es un tema que es muy importante porque en todos estos tratados, el TIP, el CETA, toda esta confrontación, todas estas guerras comerciales, toda esta realidad, diríamos, geopolítica que estamos viviendo, este es un tema muy importante. Esto es un tema muy importante, la diferencia entre los modelos sociales y qué hace más competitivo a un país u otro. Luego tenemos el modelo confuciano, el modelo asiático, un modelo, diríamos, mucho más agresivo, mucho más sin ningún respeto a la libertad sindical, a los derechos del trabajo. Y luego está el último modelo arrollador, el de los países que se venden a las multinacionales, ¿no? Es decir, para que usted invierta aquí, señora multinacional, pues podemos hacer mucho más. Y aquí tenemos pues el trabajo esclavo y el incendio de Rana Plaza o de estos centros de trabajo en Bangladesh, ¿no? La realidad del trabajo esclavo que nos está recreando estos modelos nuevos de trabajo, nos están recreando la cuestión social, ¿sí? De la misma manera que nos la podían afrontar los trabajadores en el siglo XIX. Es decir, son
los contratos, Foxconn, la empresa que hace los Apple, que hace firmar a los trabajadores un pacto de, oye, no te suicides, ¿no? No te suicides, porque hubo muchos suicidios en los trabajadores de Foxconn, ¿no? Claro, esto es el inicio del movimiento obrero en el siglo XVIII. Era lo que se llaman los contratos de la muerte. Cuando había un accidente de trabajo en la Inglaterra industrial, iba el trabajador a los tribunales a denunciar por el accidente de trabajo, porque en la mina se trabajaba sin seguridad, y el juez daba la empresa al empresario, porque es decir, usted tenía ese riesgo asumido, ¿no? Es decir, el trabajo totalmente sin derecho, ¿no? Bueno, pues estos son los contratos que se están firmando hoy, y lo que se llamaron los contratos de la muerte del siglo XVIII, hoy se vuelven a firmar los contratos de la muerte, ¿no? Cada día mueren en el mundo 5.000 personas víctimas de accidentes de trabajo todos los días, más que las muertes por guerras. La realidad del trabajo, el conflicto del trabajo y capital. Este señor puede parecer, yo tengo esta foto en mi casa, y digo, ¿esto qué es? Dice que le están gastando una broma. Digo, no le están gastando una broma, ni es una inocentada, ni son las bromas de los colegios mayores. Es que así se instala la línea telefónica en la India, ¿no? Y lo que decía de la confrontación de los modelos sociales y el fenómeno de la maquila, ¿no? El fenómeno de la maquila en la industria estadounidense del vestido, pues esto es normal en la prensa económica, es decir, tenemos a Rosita, ¿no? A Rosa Martínez, que coserá por 57 centavos la hora, ¿no? Y cuando esto puede pasar en El Salvador, Guatemala hace una contraoferta y al poco tiempo el salario de Rosa Martínez pasa a ser de 33 horas, ¿no? Pues, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos entender esto? Pues por una gran confrontación en esta globalización y en esta mundialización, esta confrontación de los modelos sociales. Evidentemente avanzan los modelos sociales más agresivos contra el trabajo, y vemos cómo esto se está recepcionando en Europa. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con la hegemonía, lo que se llama la hegemonía del principio acreedor, es decir, en el que las finanzas se ponen en el centro del sistema. Esto lo hemos visto en la última reforma de nuestra Constitución, diríamos el hecho financiero como el centro de nuestra economía, pero que esto lo vemos en la reducción de todo lo vivo a un activo financiero. Ya no hablamos de trabajo, sino que hablamos de empleo. Tuvimos un ministerio que pasó de ser de un ministerio de trabajo a ser a un ministerio de empleo. Pasamos a hablar de mercado de trabajo, pasamos a hablar de capital humano, dejamos el derecho del trabajo y lo sustituimos por el derecho mercantil. Es decir, cómo la financiarización de la economía está afectando de forma decisiva a los modelos sociales y también a los modelos sociales hoy en Europa, ¿no? Es decir, quería poner esta frase, esto es muy importante, es lo que dijo el economista jefe del Deutsche Bank cuando dijo que algunos tendremos que hacernos a la idea de que en el futuro cobraremos un sueldo que en Alemania ya no alcanza para sobrevivir. Este es el cambio que os decía antes, ¿no? Alemania, con los mini-jobs, con los 7 modelos de mini-jobs, rompió en gran parte el modelo social europeo. Incluso la OIT llegó a decir que esa política alemana de competitividad salarial hay quien la considera la causa estructural de la crisis en la zona euro, ¿no? Pero yo lo que os quería llamar la atención es sobre ese cambio, diríamos, cualitativo, en el decir, no, es que el salario ya está desligado del trabajo digno. Es una cosa que me imagino que luego se comentará, ¿no?
¿Qué es el trabajo digno? ¿Qué es el trabajo decente? ¿Qué debemos considerar nosotros como los ingredientes reales de considerar de lo que es el trabajo, ¿no? Cuando ya de alguna manera se desliga de la realidad del sustento, de la vivienda, de la familia, del proyecto estable, etc. Esto lo hemos visto, todas las reformas legales nos van dando pinceladas de este cambio de modelo. Por ejemplo, las leyes del trabajo franquistas, el gran deber del trabajador era el deber de fidelidad al empresario. Es normal, en un contexto de regímenes dictatoriales o autoritarios, pues lo normal es que el deber del trabajador fuera un deber de fidelidad, de sumisión, donde lo importante era la autoridad del patrón y la sumisión del trabajador a ese modelo de autoridad. El momento actual es de otra cosa. Ahora tenemos todos los derechos individuales del mundo, tenemos derecho al honor, tenemos dentro de la relación de trabajo tenemos el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la no discriminación, el derecho a la equiparación salarial por sexos, etc. Pero en general hoy el trabajador ha cambiado esa fidelidad personal por la sumisión a los mercados. Por ejemplo, en la reforma laboral de 2012, la memoria justificativa de esa ley se llegó a afirmar que la amenaza del despido, es decir, la justificación del despido barato, el despido es solo el 1,5% del coste laboral total. Decir que en España el despido es caro es no mirar los números, ¿no? Pero se decía que la amenaza del despido es un incentivo para que el trabajador se adapte mejor a los cambios exigidos por el mercado. Es decir, hemos cambiado de un sistema autoritario, diríamos, modelo franquista, a un modelo de sumisión a los mercados, ¿no? Es decir, es una nueva forma de disciplina. Es una nueva forma de disciplina, es una nueva forma de sumisión del trabajo al capital. Bueno, y ahora, visto, diríamos, estas cuestiones, estas pinceladas básicas del marco que nos encuadra hoy la precariedad en el trabajo, vamos a ir dando unas pinceladas sobre determinados puntos, ¿no? Fijaros, uno de los efectos de esa colocación de la flexibilidad y de la sumisión del trabajo a estas exigencias de los mercados globalizados, uno de los elementos es el mundo de la contratación. Es decir, la contratación laboral ha sufrido una mutación terrible en estos últimos años. Terrible. Lo que pasa es que como es una cosa que se va dando diríamos, a ligeras dosis en un grado creciente, pero bueno, es una cosa que se va haciendo año a año, pues al final nos hemos acabado acostumbrando. Pero si somos capaces de hacer una retrospectiva, los números son terribles. Los números de la temporalidad, es decir, que nos acerquemos a un casi 30% de temporalidad, es tremenda. ¿Por qué? Porque fijaros, la temporalidad, la precariedad tiene efectos de todo tipo, ¿no? Pues en la vida, en la mentalidad, en los salarios, en la vida familiar, en muchas actitudes, en la infantilización que produce en el mundo del trabajo. Pero uno de los elementos más importantes es la disminución del poder del trabajo. ¿Por qué? Porque en torno a la temporalidad desaparece la sindicación, desaparece el poder de negociación, claro, desaparecen muchas cosas. Desaparecen muchas cosas que protegen al trabajo, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas de la temporalidad es que no participan en las negociaciones de los convenios. Y si no hay poder para negociar, pues las consecuencias son de bajadas de salario tremendo, ¿no? De rotación laboral, con lo que supone de rotación laboral de desaparición del poder, por ejemplo, de la experiencia. Eso es un tema importantísimo, también para la productividad de nuestra economía.
Es decir, al final se está haciendo, sobre todo en muchos sectores, decir, bueno, pues el evitar la consolidación del trabajo y la expectativa del trabajo, aparte es una disminución del poder del trabajo, es una disminución de la productividad, de la creatividad, de la innovación que puede producir el incorporarse a un trabajo, ir acumulando experiencia con los elementos, diríamos, positivos pues, para la innovación, para la creación, para el desarrollo de todo aquello, ¿no? Es decir, los elementos los efectos de la temporalidad son tremendos, ¿no? Y por eso la temporalidad nos está poniendo en riesgo de pobreza, ¿no? Está provocando pues esa pobreza generalizada, ¿no? Por eso que el desempleo ya no es el principal desencadenante de la pobreza en este sistema económico, sino que es la temporalidad. Luego veremos que hay unos yacimientos de paro, diríamos, terribles, ¿no? Hay unos yacimientos de paro crónico terrible, pero ya tenemos que empezar a tener esa otra mirada, ¿no? Paro y precariedad pasan a ser elementos de la misma, dos caras de la misma moneda, ¿no? En 2017 se hicieron 21,5 millones de contratos de trabajo. Contratos de trabajo de lunes a viernes, para luego ser contratado el lunes y evitar cotizar y pagar el descanso semanal viernes, sábado y domingo, ¿no? La mayoría de contratos a tiempo parcial, de fijos discontinuos, que el 31, eso tiene mucho que ver también con el modelo productivo, porque el 31 de agosto se extinguen cientos de miles de contratos, ¿no? O el 7 de enero se extinguen cientos de miles de contratos. Eso es indicativo de modelos productivos muy centrados, modelos económicos muy centrados en los servicios, en el comercio, en la hostelería, que son sectores productivos, además de bajo salario, de microempresas donde no hay poder de negociación. Tenemos muchas realidades sin convenio, hoy por ejemplo en Valladolid, ¿no? Pero que son trabajos que no escalan. Mira, tú vas a ser de ayudante de camarero, tu horizonte es ser camarero, ¿eh? Del grupo 4 al grupo 5 del convenio, y así toda la vida. Pues es un tema tremendo, de ayudante de dependiente a dependiente, y con mucha dependiente de primera, ¿no? Pues evidentemente estas son situaciones donde los circuitos y las rotaciones pues son muy elevadas, ¿no? De manera que se ha llegado a hacer una media que por cada puesto de trabajo fijo hoy se está cubriendo hasta con 36 contratos de media, ¿no? Esta es la realidad que tenemos hoy de contratación. Y la otra cara de esa contratación tan precaria es el desempleo, ¿eh? Es el desempleo. En España se calcula en 1,5 millones los hogares que tienen a todos sus miembros en paro, pero aquí el truco lo tenemos en la medición de paro. En España, si tuviéramos el sistema de medición de paro de Estados Unidos, estaríamos en un 30% de paro. Pero claro, si cuentas, dejas de contar al desanimado que no se inscribe, a determinadas situaciones de conversiones en contratos en tiempo parcial, en aquellos que no buscan pero desean trabajar o que no están inscritos, etc. ¿No? Bueno, pues tenemos determinados ítems en la medición de paro que si los incorporáramos en España estaríamos en un 30% de paro. Pero como ya hoy tenemos esa rotación de paro, fijo discontinuo, contrato temporal, vuelta al paro, bueno, pues entonces ya tenemos que empezar a mirar el paro como el hermano que va de la mano de la precariedad laboral. El otro gran efecto de esta situación, de este modelo que se nos va imponiendo, es el de la brecha salarial. El de la brecha salarial en la que pasan dos cosas, ¿no? En primer lugar, una gran disparidad entre sectores, entre los de arriba y los de abajo, entre regiones. Es decir, cada vez estamos modulando más los salarios y las diferencias salariales, pero estamos en una disminución salarial importante.
La crisis se solventó con devaluación salarial, se admite ya, el otro día se lo oía un político importante. Bueno, ya que hemos hecho la devaluación salarial, bueno, pues vamos a ver si empezamos a subir un poquito, ¿no? Es decir, esa opción de salir de la crisis por la devaluación salarial. Eso ya no se puede hacer, ya no podemos hacer política económica porque estamos ya en el euro y tenemos un banco central que no nos deja, los ayuntamientos, las realidades, digamos, los gobiernos están maniatados por no sé qué poderes. Pues la salida a la crisis económica es devaluando salarios, de manera que la mayoría ya tenemos una importante, se calcula, me parece que era el último informe de FOESA, hablaba en torno a un 15% de trabajadores pobres, de generalización del salario mínimo, de generalización de los contratos a tiempo parcial, con lo cual, bueno, pues ese es otro de los, diríamos, efectos de esta situación, ¿no? Otra realidad a la cual hay que estar muy atento es la realidad de la jornada de trabajo, es un tema que se nos está desregulando, de manera que en España ya se calcula que se están haciendo unos 5 millones de horas extraordinarias, 5.800.000 horas extraordinarias, de las cuales, a la semana, de las cuales el 46% de ellas no se paga. No se paga. Estamos cada vez en situaciones y en sectores más desregulados. Esto tiene mucho también que ver con el modelo empresarial. El modelo empresarial hoy de empresa grande y satélites de empresas subcontratadas nos están apareciendo nuevas realidades empresariales como las empresas multiservicios, las empresas subcontratadas, etcétera, donde el control de cuestiones como las horas extras, por ejemplo, pues es mucho menos, ¿no? Es decir, sí que es verdad, esto yo lo veo en mi experiencia profesional, puede ser en torno a más de la mitad de las horas extraordinarias que se cotizan y se retribuyen, pero también es triste que se tengan que hacer muchas horas extraordinarias para poder llegar a fin de mes, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la subcontratación, es decir, con extras de la misma manera que a nivel mundial tenemos a países enteros que son subcontratas. El fenómeno de la maquila, eso que empezó en la frontera de Estados Unidos con México, de llevar la producción a otros países a mitad de precio, y ahora tenemos a mucho más de la mitad de precio. Eso es un fenómeno que se ha generalizado, ¿no? Ese modelo postfordista de la gran empresa que solo se queda con el núcleo y la ruptura, diríamos, de los vínculos de responsabilidad con quien te provee. Y insisto en la escisión de la responsabilidad. De la misma manera que se extienden las plantillas, el movimiento obrero queda debilitado, porque claro, el de la empresa principal cobra una cosa, el de la empresa subcontratada cobra otra. Uno tiene un convenio y el otro acaba teniendo otro convenio. El uno es fijo y el otro es temporal. Pero luego es temporal, pero ya pasa a ser fijo discontinuo, porque yo cojo una actividad y la subcontrato. Bien. Pero luego ya hacemos el contrato ya solo de septiembre a junio, para que no contraten en verano. Pero luego ya quito la parcialidad y quito ya la Semana Santa y tal. O sea, está siendo un proceso continuo diríamos, de precarización de las relaciones laborales, pero también de ruptura de la solidaridad entre todos aquellos que acaban, en definitiva, trabajando para lo mismo. Esto ha sido un fenómeno muy curioso y el que nos ha pasado, por ejemplo, en el tema de la hostelería con las Kellys, ¿no? Todos conocéis el tema de las Kellys, las que limpian, ¿no? Se llamaron las Kellys, ¿no? Las camareras de pisos, ¿no? Que han desaparecido de la hostelería, han pasado a oscuras empresas multiservicios que pagan a no sé cuántos céntimos la habitación hecha, ¿no? En hoteles de lujo que cobran 200 euros por pasar allí una noche, ¿no? Pero ya dejan de ser de la plantilla, ya son otras señoras, ya son de otras empresas multiservicios que no aplican ningún convenio, ni el de hostelería, que son convenios bajos, ¿no?
Bueno, pues este es un tema, estos son procesos que hace 20 o 30 años no te lo podías creer. No solo que no te lo podías creer, es que eran ilegales. Algunas de las cosas eran hasta delito, ¿no? Y hoy son el día a día, ¿no? Otro de los efectos del modelo social tiene que ver con el mundo de los autónomos. Una de las grandes directrices de la Unión Europea para salir de la crisis era la descentralización de la negociación colectiva. Por eso en la última reforma laboral lo que hizo fue potenciar el convenio de empresa en vez del convenio de sector. Es decir, allí donde el poder negociador del mundo del trabajo es más bajo, centrar ahí la prioridad aplicativa de un convenio. Es decir, evidentemente en la empresa el convenio será siempre más bajo que el convenio del sector. ¿Por qué? Porque la fuerza negociadora es mucho más baja. Pero claro, ¿qué realidad de empresa tenemos hoy? Hace poco, el último dato fue 300.000 empresas creadas sin ningún empleado. La mayoría de las empresas que están creando hoy son entre 1 y 5 empleados. ¿Por qué? Porque el otro gran vector de la Unión Europea es el fomento del emprendimiento. ¿Pero qué emprendimiento? El emprendimiento individual, ese fomento de los autónomos. Hay más de 300.000 autónomos hoy en nuestro país que cobran menos del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque son la última cadena de la cadena de subcontratación. Nos venden que todos vamos a ser como Steve Jobs, que empezó esa gran empresa Apple en nuestro garaje, pero de eso solo hay uno en el mundo, ¿no? Es otra de las realidades de fraude que tenemos ahí, ¿no? El tema de los falsos autónomos, que tiene que ver con las nuevas plataformas del trabajo, que son lo que se llaman las empresas, entre comillas, y las nuevas realidades colaborativas, ¿no? Es otra gran bolsa de fraude. El otro día hablaba yo con un abogado, un compañero que es un abogado de los grandes despachos que llevan todas estas realidades de Deliveroo, de Uber, de todas estas nuevas realidades que están tratando de tener un estatus legal y que la legislación le está diciendo no, vosotros aquí no cabéis, ¿no? Bueno, pero esto es un tema que se puede llegar a imponer, estos trabajos tan precarios, estos trabajos además que no sabes quién es tu empresario. Un fondo de inversión que está radicado en Irlanda o en un paraíso fiscal. Y sitios donde los derechos colectivos de los trabajadores, cuando tú eres trabajador, que te controla un algoritmo y que recibes en una app que tienes cuál es tu trabajo que hacer al día, ¿dónde existe ahí un comité de empresa? ¿Dónde existe ahí una realidad comunitaria del trabajo, ¿no? Es decir, las nuevas realidades, digamos, este fenómeno de la economía de las plataformas, pues nos está planteando realidades muy al hilo de la realidad tecnológica actual, ¿no? La tecnología hoy nos está creando unos trabajadores que están desconfigurando totalmente la realidad del trabajo por cuenta ajena, ¿no? Por ejemplo, todos los cambios, es decir, el riesgo ya no lo corre la empresa, el riesgo lo corre el trabajador. Y esto tiene mucho que ver con una cosa que Benedicto XVI dice en Caritas in Veritate, ¿no? Con el consumidor. La realidad laboral de Amazon, la realidad laboral de estas cosas también tiene mucho que ver con determinado consumo, igual que el tema del horario. El horario es una cosa que se nos ha descoyuntado, ¿eh? Esa flexibilidad horaria, ese trabajo en fin de semana, ese trabajo en horarios que dislocan la familia, también tiene mucho que ver con las realidades, diríamos, culturales de nuestro consumo, que nosotros somos a la vez víctimas y verdugos, ¿no? Circula por ahí un vídeo muy bonito de un trabajador de estos que va por ahí con la mochila explotado y está haciendo su trayecto quejándose de lo explotado que está, y cuando llega a su casa está un repartidor que le llega para entregarle una pizza, ¿no? Es decir, esa es la forma
más expresiva de hacernos ver que hoy estamos en un terreno también ambivalente, ¿no? Es decir, somos víctimas, pero también somos creadores de un consumo que a su vez es fuente de realidades de trabajo hasta trabajo esclavo, ¿no? Bueno, pues yo lo quería dejar aquí, ¿no? Es decir, quería también un poco tocar el tema del trabajo y de la familia. El trabajo y la inmigración es otro de los elementos decisivos en la realidad del trabajo y de la economía hoy. Hoy hay países donde el 90% de su fuerza laboral está decidiendo emigrar. De manera que hoy la realidad de la inmigración y del trabajo de los inmigrantes está también y tiene que estar en primer lugar hoy de la realidad de la preocupación por el trabajo. Son los primeros paganos de la crisis. Fijaros, en 2008, en 2009, cuando empezó la crisis, lo primero que hizo el Ministerio del Trabajo fue crear una prestación para el retorno de los trabajadores inmigrantes, ¿no? Cuando llamabas por teléfono al SEPE, te contestaba el contestador automático, era lo primero que saltaba en el buzón telefónico. Qué feo, ¿no? Aquello que ha producido nuestro subidón económico y tal. El primero que se va, ¿no? Bueno, pues es otro de los elementos, nos lo recordaba el otro día el Papa Francisco, ¿no? Es otro de los signos de los tiempos, ¿no?, que tenemos que plantearnos a la hora de analizar el trabajo, ¿no? Pero bueno, son todas realidades que entran dentro de la responsabilidad humana. Yo no creo en la mano invisible no existe ni ha existido nunca. Todo entra dentro de la mano, del ámbito de la responsabilidad humana, a todo se le puede dar la vuelta. Yo simplemente lo que quería decir era comentaros un poco el marco en el que nos movemos y cómo hoy esto está teniendo efectos en nuestras realidades del hoy en día, del paro y la precariedad, y es la visión que os he querido dar. Ahora creo que viene un poco la iluminación de Fernando. Pues muchas gracias, Javier, por tu exposición que nos ha ilustrado. Buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, pues trataremos un poco de resumir en esta media hora un poco lo que la doctrina social de la Iglesia dice sobre este tema del trabajo en general, deteniéndonos un poquito en esta realidad que se nos ha descrito, aunque ciertamente pues, es complejo poderlo iluminar, ¿verdad? Sí que me gusta empezar que de lo que vamos a hablar es de doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia fundamentalmente es una propuesta ética. Hace unos años en Burgos, Justicia y Paz tuvo la jornada nacional y el tema que se abordó fue precisamente el del trabajo, ¿no? Y una de los temas que había que reflexionar es precisamente en esa dicotomía entre la realidad y el discurso. Y un poco la protesta que se hacía es cómo quizás la doctrina social de la Iglesia queda en el ámbito de las ideas, de las buenas ideas, de los buenos principios, pero luego es incapaz pues, de hacer nada, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que partir de aquí, porque la doctrina social de la Iglesia se sitúa en el ámbito de la ética y no en el ámbito de las soluciones técnicas. Pero la ética es muy importante, porque la ética nos permite una proyectualidad, que se habla de la doctrina social de la Iglesia, que genera nuevos modelos sociales, de desarrollo, económicos, que es capaz de, cuando se asimila esta doctrina social de la Iglesia, cuando se hace propia, cuando se rumia, como hacen los rumiantes, ¿verdad? Después de rumiarla mucho tiempo, es capaz de proyectar nuevas perspectivas de sociedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no partimos de la ética, si no partimos de la importancia de la ética como esa capacidad sanadora y salvadora, regenerativa de una sociedad, pues caeríamos meramente en el tecnicismo, caeríamos en la tecnocracia, caeríamos en esta nueva ideología que a veces se nos ha impuesto en los últimos años, ¿no?
Por eso el marco en el que se sitúa la doctrina social de la Iglesia es ese marco fundamentalmente ético, de lo que se tiene que hacer, de lo que se debe de hacer y de lo que tenemos que caminar para hacer realidad. Asumir esos principios para hacerlos vida, no solo individualmente, porque la doctrina social de la Iglesia no es del ámbito meramente individual, sino que pertenece a la moral social. Y dentro de la moral social, por tanto, es generadora de comunidad y de construcción comunitaria de una sociedad distinta. La doctrina social de la Iglesia, por eso, ante este tema del trabajo, yo creo que hace esas dos labores que hace siempre la ética. Por una parte, la denuncia de lo que es inhumano en esa realidad que antes se nos ha expuesto, la denuncia de aquellos factores que deshumanizan, pero por otra parte, esa propuesta de provocación, de construcción de una realidad distinta y diferente. Y lo que está en juego en ese contexto de la doctrina social de la Iglesia, o lo que la doctrina social de la Iglesia nos va proponiendo, fundamentalmente es un modelo antropológico. Hoy lo que se debate es precisamente esa crisis del ser humano, que está en juego detrás de todo lo que ahí se nos ha estado diciendo. En el fondo, detrás de todas esas caras, de todos esos rostros que se nos han visibilizado en el análisis sociológico económico anterior, no deja de estar presente una perspectiva antropológica, un concepto del ser humano, una manera de comprensión del ser humano, que es precisamente lo que hoy está en crisis y lo que hoy se sitúa como el enorme reto que tenemos que ser capaces de afrontar. Y ante este tema del trabajo también está en juego toda esta cuestión antropológica. ¿Qué es lo que dice la doctrina social de la Iglesia en ese análisis del mundo del trabajo hoy? Bueno, pues lo has dicho fundamentalmente, lo se nos ha descrito anteriormente, pero por coger algunos textos de la enseñanza social que nos ayudan un poquito a percibir cómo percibe, cómo describe la enseñanza social de la Iglesia la situación actual del mundo del trabajo. He cogido este texto del mensaje de la paz del año 2013, del Papa Benedicto. Papa Benedicto quizás ha pasado a la historia pues como un papa poco social, pero sin embargo el pensamiento social que se encierra en Caritas in Veritate fundamentalmente es de una potencialidad muy grande. Y en el mensaje de la paz del año 2013, que dedicaba precisamente también a este ámbito del trabajo, decía esta frase que a mí me parece que pone en bonito pues lo que antes nos han estado describiendo, ¿no? Decía el Papa Benedicto XVI entonces: uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente es el derecho al trabajo. Es decir, es uno de los derechos que hoy está más en juego. Esto se debe, ¿y cuál es la razón? Se nos decía antes, a que cada vez más el trabajo y el justo reconocimiento del estatuto jurídico de los trabajadores no están adecuadamente valorizados, porque el desarrollo económico se hace depender sobre todo de la absoluta libertad de los mercados. El trabajo es considerado una mera variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros. A este propósito, reitero que la dignidad del hombre, así como las razones económicas, sociales y políticas, exigen que se siga buscando como prioridad el objetivo de acceso al trabajo por parte de todos. Bueno, pues esa descripción es un poquito lo que antes se nos señalaba, ¿no? Se nos dice ahí fundamentalmente cómo la realidad del trabajo hoy está en juego y el porqué, la razón, la causa, para analizar mejor y para que nuestro tiro vaya a cuál es la causa, se nos marca fundamentalmente en esa preponderancia del sector financiero, de esa libertad de los mercados mal entendida y en el fondo de una comprensión de la economía alejada de lo que es su propia verdad, que no es otra sino la del reparto de la riqueza y la de generación de aquellas posibilidades que nos permitan vivir
una vida digna. En ese análisis que la doctrina social de la Iglesia nos va haciendo, fundamentalmente, se nos indica esto que antes se nos decía, ¿no? Que estamos en una nueva etapa, que hemos dejado esa etapa industrial para pasar a esta nueva etapa que algunos llaman postindustrial, y que lo hacemos en este mundo globalizado que hace nuevas todas las cosas. La característica propia de nuestro mundo, y eso es Caritas in Veritate en el fondo, es precisamente la globalización. La globalización es el fenómeno que hace nuevas todas las cosas que quizás estaban antes permanentes, que estaban como problemas y problemáticas sociales, pero que la globalización las hace diferentes o las hace percibir de una manera distinta. Y eso nos sitúa ante esa realidad del trabajo con esas dos características que se nos decían, ¿no? La escasez y la precariedad. La escasez y la precariedad. Y en ese análisis que la doctrina social de la Iglesia hace del tema del trabajo, se nos dicen algunas cosas. La principal sería esta que el Papa Juan Pablo II señalaba en Laborem Exercens como uno de los quicios fundamentales, y es que el trabajo es la clave de toda la cuestión social. Es decir, la realidad del trabajo nos ayuda a analizar éticamente pues, los diferentes sistemas económicos. ¿Cómo se trata el trabajo? ¿Cómo se siente el trabajo? ¿Cómo se sitúa el trabajo en los mecanismos económicos? ¿Cómo se vive la realidad del trabajo? En el fondo va a ser la clave de toda la cuestión social. Sería como esa prueba del algodón que nos va a permitir afrontar o analizar o presentar las diferentes realidades que emergen o que giran en torno a él, ¿no? En ese mismo año 2013, Benedicto XVI seguía insistiendo en algo en lo que yo voy a intentar luego centrarme. Decía en un discurso al colegio diplomático, que es un discurso que tiene en los primeros días del mes de enero y que suele ser un discurso muy importante del Papa, en el que analiza la realidad social del momento. Él decía en aquel momento esta frase: la crisis económica y financiera actual se ha desarrollado porque se ha absolutizado con demasiada frecuencia el beneficio en perjuicio del trabajo. Ese conflicto capital y trabajo que es permanente y que ahora se vive con una nueva realidad. Y porque se ha aventurado de modo desenfrenado por el camino de la economía financiera en vez de la economía real. Esta es la causa, este es el problema ante el que nos tenemos que enfrentar si queremos realmente resolver el problema. Pero luego decía algo muy importante que yo lo he señalado en mayúsculas. Conviene encontrar de nuevo el sentido del trabajo y de un beneficio que sea proporcionado. Benedicto XVI insistió mucho en la clave de la verdad. Caritas in Veritate es una encíclica que dedica a la verdad de la economía. ¿Cuál es la verdad de la economía? ¿Para qué sirve la economía? ¿Cuál es la función propia de la economía? Porque si perdemos la verdad de las cosas, podemos vivirlas desde otra perspectiva, desde otro horizonte. Y aquí señala la misma realidad. ¿Cuál es la verdad del trabajo? ¿Cuál es el sentido auténtico del trabajo? ¿Para qué sirve el trabajo? Porque quizás al trabajo le hemos centrado únicamente en un aspecto que no es el único ni el exclusivo, o hemos dado un valor preponderante a un aspecto del trabajo y hemos olvidado los que están junto a él. En ese sentido, insiste, vaya guerra que está dando esto, insiste el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. En los números 124 al 129 hace un análisis que lo voy a leer brevemente, pero que os invito a que luego, si queréis en casa, lo podáis consultar. Hace un resumen, a mi ver, maravilloso del auténtico sentido del trabajo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, de lo que es el discurso sobre el trabajo que la Iglesia ha ido elaborando a lo largo de su centenaria doctrina social de la Iglesia. Y dice, le voy a poner en estas dos diapositivas seguidas estos párrafos. Dice: si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo. O sea, lo que está en juego es el tema
de qué entender por trabajo, ¿no? ¿Cómo entender el trabajo? Porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta sobre la finalidad, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Y ya nos empieza a hablar de otras perspectivas de lo que es el trabajo, que es mucho más que el empleo y que tiene otras dimensiones que a veces olvidamos. Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí. Es decir, el trabajo es una manera de relacionarnos con la realidad, con las cosas. Y sigue diciendo en esos números, decimos que el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. Es un principio de Gaudium et Spes que nos lo recuerda ahí, precisamente para situar que toda la vida social y económica tiene que servir al trabajo, a la persona del trabajador, al ser humano. No obstante, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure. Aquí ya nos empieza a hablar de algo, no nos da tiempo a hablar de todas las perspectivas, ¿no? Pero de algo que es muy importante en la Sagrada Escritura y en la enseñanza social. Y es cómo el descanso es el que genera sentido al trabajo. Es precisamente desde la clave del descanso, que es la perspectiva de la contemplación, la que nos permite dar sentido genuino y auténtico al trabajo, para que no se desfigure su propia verdad. El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Serían todas esas otras dimensiones que el trabajo tiene y que a veces hemos perdido, reduciéndolo meramente al factor económico o de rentabilidad, pero que hemos olvidado porque se hace difícil en esa nueva realidad de trabajo que antes se nos describía, esa capacidad que tiene de creación del trabajo, de desarrollo y de humanización que tiene el mismo. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Claro, si el trabajo nos ayuda a crecer, si el trabajo es un bien necesario para nuestro propio desarrollo humano, es necesario que todos tengan acceso al trabajo, y por tanto se convierte en un derecho porque es algo necesario, no solamente para tener una renta, sino para crecer como persona, para desarrollar todas esas cualidades, esas capacidades que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El trabajo, sigue diciendo Francisco, y perdonad la cita que sea tan larga, es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Claro, por eso cuando alguien no tiene trabajo pierde su dignidad. Lo que está en juego es precisamente su dignidad. Y en este sentido es interesante lo que aquí se plantea, ¿no? Que aquí entraría todo el tema de la caridad política. La manera que tenemos de ayudar al pobre no solo es la de dar una limosna en Cáritas, sino la de permitir ese acceso al trabajo, que es lo que le va a ayudar y va a contribuir en su proceso de humanización. Y por tanto, yo lo suelo decir muchas veces cuando va la gente a visitar Cáritas, la gente que viene a Cáritas normalmente no viene en busca de dinero, o lo que viene y expedita es dinero, pero lo que busca fundamentalmente es un trabajo, y eso es lo que querrían, y eso es lo que quisieran, un trabajo digno, un trabajo decente. La disminución de los puestos de trabajo tiene también el impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste
del capital social, ¿no? En el fondo, todo lo que está detrás de esa realidad de que las personas no puedan desarrollar, no puedan ofrecer al bien común de la sociedad sus propias cualidades. Por tanto, lo que está en juego hoy es ese sentido del trabajo, ¿no? Y ahí se descubre muy bien algo que la doctrina social de la Iglesia ha ido cambiando en su perspectiva. La cuestión social hoy es fundamentalmente una cuestión antropológica. Es algo ya que había dicho el Papa Juan XXIII, pero que lo profundizó especialmente Benedicto XVI y que lo ha vuelto a ratificar el Papa Francisco, ¿no? Ahí se podría hacer un proceso muy bonito sobre cómo la cuestión social, que comenzó en esos problemas de empresarios y trabajadores en la revolución industrial, hoy se ha convertido en una cuestión antropológica del ser humano que está detrás del trabajo, del ejercicio del trabajo. Ese conflicto capital y trabajo, que es permanente, hoy también se ha hecho o se ha abierto a ese otro conflicto, que es el conflicto entre la técnica y la ética. Bueno, podríamos seguir desarrollando algo más, ¿no? Pero en el fondo sería el profundizar en las diferentes dimensiones que el trabajo tiene. Tradicionalmente la doctrina social de la Iglesia ha insistido en como 3 dimensiones que el trabajo tiene, ¿no? Por una parte sería el hacer, sería la dimensión objetiva, la dimensión de lo que el hombre, la persona realiza a través del trabajo, una mesa, un vaso, un informe social, un ordenador, un cuidado, el hacer. Por otra parte sería la acción, es decir, lo que el trabajo deja como huella en el ser humano que la realiza y por tanto ese proceso de crecimiento personal, de maduración, de crecimiento en sus cualidades y en sus potencialidades que se permiten y se potencian a través de la acción del trabajo, y tiene también esa dimensión de contemplación, que sería esa dimensión más de descanso, que nos permite contemplar la obra realizada y desde esa obra realizada pues alejarnos de ella para enseñorearnos con respecto a ella y descubrirnos que no es el trabajo el que nos hace dueños, sino que somos nosotros dueños del trabajo, que por tanto el trabajo está de cara a nuestra propia función, ¿no? Serían esas dimensiones que siempre la doctrina social de la Iglesia ha insistido, ¿no? La dimensión económica, por tanto la dimensión de renta, la dimensión de riqueza, la dimensión de aportación de unos medios necesarios para vivir, pero también esa dimensión personal, de crecimiento personal, de posibilidad de ejercicio de las cualidades y de los propios carismas que Dios ha depositado en nosotros, y esa dimensión social, ¿no? A través del trabajo soy con otros, y a través del trabajo yo también aporto al bien común que yo me he beneficiado en un primer momento, pero que a través de mi trabajo yo enriquezco también la construcción de la propia sociedad, la construcción del propio mundo. Y visto esto, la doctrina social de la Iglesia, en el fondo, lo que nos intenta es invitarnos a descubrir esa buena noticia con respecto al trabajo, ¿no? Esa buena noticia que sería como esa dimensión humanizadora que tiene y que choca con esa perspectiva que antes se nos ha presentado, ¿no? Esa realidad que se vive, pero que no es acorde a lo que serían esos principios éticos, ni lo que sería el ideal, lo que debiera de vivirse y de realizarse. Esa buena noticia, en esa propuesta, podríamos decir, que la doctrina social de la Iglesia realiza con respecto a este sentido del trabajo, hay como 4 aspectos que me gustaría al menos señalar brevemente en 2 minutos, ¿no? Algunas claves que la doctrina social de la Iglesia ha ido profundizando y que nos ayudan a construir esta realidad del trabajo desde esta perspectiva del auténtico sentido y de la auténtica humanización. Por una parte sería la importancia del salario, ¿no? La clave del salario. En la doctrina social de la Iglesia hay muchas páginas dedicadas a este tema, ¿no? ¿Cuál sería el salario justo? ¿Cuáles deberían de ser los principios reguladores del salario?
esta cuestión, que como digo fue una de las grandes cuestiones que estuvieron presentes en los documentos sociales de los primeros años, se zanja fundamentalmente con Mater Magistra cuando aporta 4 claves para poder hablar de un salario justo. Un salario justo sería aquel que tiene en cuenta la aportación económica del trabajo a la riqueza. Es decir, aquel que tiene en cuenta esa aportación objetiva que el trabajador ha hecho a la generación de riqueza, tanto de la empresa como de la realidad, ¿no? Junto a ello, la segundo criterio que es fundamental es el criterio familiar. La doctrina social de la Iglesia habla del salario familiar. ¿Y cuál es el salario familiar? Aquel salario que permita unas condiciones de vida dignas, no solo a la persona del trabajador, sino al conjunto de la familia. Esta clave del salario familiar es otra clave importante para poder hablar de un trabajo, de un salario justo y por tanto que nos moviliza en la edificación de lo que debería de ser esa buena noticia sobre el trabajo. Ciertamente el salario familiar habría que situarle también con las perspectivas sociales, la aportación que el Estado hace en esta clave, ¿no? La tercera sería el bien de la empresa, ¿no? El bien de la empresa como uno de los criterios para poder hablar de cuál es el salario justo. Y por tanto es una comprensión de la empresa no meramente como propiedad únicamente del capital, sino como la empresa entendida como una comunidad en la que tanto el capital como el trabajo participan y aportan en ella una comunidad de personas en la que aportan a la empresa aquello que cada uno de los medios pues tiene y está llamado a aportar. Y por último, el cuarto criterio sería el bien común, ¿no? El bien común nacional, el bien común del contexto global en el que se sitúa el trabajador. Bueno, estos 4 criterios nos ayudan a descubrir y a vertebrar esta importancia o este elemento fundamental a la hora de poder hablar de esta humanización y de este trabajo digno del hombre. El segundo criterio, la segunda clave sería la clave de la participación. La doctrina social de la Iglesia habla mucho del tema de la participación. La participación del trabajador en el trabajo. No solo meramente desde el punto de vista sindical, sino fundamentalmente en ese principio de subjetividad que lleva a que el trabajador se implique en la gestión, en la propiedad, en lo que serían todas las realidades del trabajo, ¿no? Para realmente reconocer la importancia del trabajador en la marcha del trabajo. Otra tercera clave, de la que fundamentalmente del que más nos habla va a ser el Papa Francisco, va a ser la clave de la humanización de la economía, ¿no? Si la realidad que antes hemos visto se debe fundamentalmente a unas lógicas economicistas que lo que hacen es idolatrizar el dinero y convertir a la persona y su dignidad en un mero instrumento y en un mero elemento, pero no prioritario en lo que es la construcción económica, de lo que se trata es de humanizar las lógicas económicas, ¿no? Introducir en esas lógicas económicas no meramente el aspecto del beneficio, sino otras claves, que Benedicto XVI nos hablará de la lógica del don, que nos ayudarán a construir una manera diferente, un modo diferente de organizar la vida económica. Y por último, la última clave que nos habla de esta buena noticia como propuesta de buena noticia ante el mundo del trabajo sería esa clave del trabajo decente. La clave del trabajo decente la desarrolló especialmente Benedicto XVI en Caritas in Veritate, en el número 63, y describe el trabajo decente con esas características, ¿no? Y con ello concluyo.
Significa trabajo decente un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer. Es decir, el trabajo decente se sitúa sobre ese principio rector que es la dignidad de la persona humana, que se visibiliza precisamente en el cumplimiento de los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos los derechos laborales, de los que antes también se nos hablaba. ¿Y en qué consiste este trabajo decente? Pues él habla de varios elementos, varias características. Primera característica que tiene que tener el trabajo decente: un trabajo libremente elegido que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Es decir, es el tema de la libertad y de la aportación del trabajador a la comunidad a la que pertenece. Segunda característica: un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Es decir, que se construya sobre el respeto a la dignidad de la propia persona que realiza el trabajo. Tercera característica: un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Es decir, todo el tema de la rentabilidad económica y de ese salario justo. Cuarta: un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Sería toda la clave de la participación en el mundo de la empresa y en el mundo de la organización del trabajo. Y por último, un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Es decir, un trabajo que nos permita descansar, precisamente por la importancia que tiene el descanso en esa perspectiva de contemplación y de alejamiento de lo creado para enseñorearse y considerar que el trabajo es un instrumento y no al revés, que el trabajador se convierte en un siervo del trabajo. Y por último, un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que lleguen a la jubilación. Es decir, todo el tema de los seguros sociales que permitan precisamente cuando ya no se puede trabajar una renta mínima, una renta justa, una renta lo más mejor posible de cara a que se pueda llevar una vida digna. Bueno, pues estos serían los elementos en media hora de intentar resumir todo lo que la doctrina social de la Iglesia dice sobre estas claves. Es un poco difícil, pero al menos nos dan algunas perspectivas, yo creo, fundamentalmente para que ahora pues podamos dialogar otra media hora, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, y ahora disponemos de unos minutos. Todo esto no tiene ninguna incidencia. Y además, con otra gravedad, esto, ni Justicia y Paz, ni Cáritas, ni las ONG de las iglesias, ni en los púlpitos, jamás se habla de la doctrina social de la Iglesia. Yo jamás. Es que yo diría, ¿la propiedad privada es absoluta o no? Yo estudié que no, pero eso no se oye, nadie lo dice, ni los sindicatos, ni la Iglesia. El Estado tiene derecho a controlar los grandes sectores de la producción estratégicos para hacer frente a las propiedades privadas que impongan, como están imponiendo, quien gobierna. Entonces yo, como neoliberal, digo, está muy bien, pero bueno, cada uno que se las apañe para... ¿Quién te va a dar trabajo a ti? ¿Quién lo va a dar? Como decían algunos. ¿Quién te va a dar la sanidad? ¿Quién? Por la educación, tienes derecho, pero ¿quién te lo va a dar? Si no te lo buscas tú. Eso es lo que me han respondido a mí. Entonces, no sé. Pues que yo me he puesto la venda antes de la herida, ¿verdad? Y por eso he empezado por ese principio. A pesar de todo eso, creo que el discurso hay que mantenerle. Para descubrir cuál es el ideal. Claro, aquí podríamos partir para hacer un análisis de esa economía neoliberal, ver sus propias contradicciones y percibir en ese análisis que habría que ir haciendo, ese discernimiento,
pues descubrir que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Si realmente lo único que nos interesa es ese beneficio, o si realmente tenemos que tener en cuenta otras perspectivas que quizás no están siendo suficientemente tenidas en cuenta, ¿no? Para ver precisamente cómo la lógica económica, incorporando estos aspectos, puede funcionar, y de hecho funciona. No es antieconómico esto, sino que es una lógica económica que puede sustentarse y que nos hace más humanos, nos ayuda a crecer. Claro, cuando dices esto no se hace, pues hombre, no se hace, digamos que sí que hay perspectivas económicas que tienen en cuenta todos estos planteamientos, ¿no? Podríamos hablar de todo el tercer sector, o podríamos hablar pues de pequeñas propuestas de transformación económica que tienen o que tratan de tener en cuenta todas estas intuiciones, ¿no? Podríamos hablar de comercio justo, o otras realidades que son pequeñas, pero que están ahí presentes, que conviene tenerlas en cuenta, ¿no? O todo el tema del tercer sector, podríamos hablar de todas las empresas de inserción, o formas de cooperativismo, o bueno, propuestas que están hoy, que ciertamente no son mayoritarias, pero que se mueven desde otras lógicas. Yo creo que lo importante aquí es percibir, bueno, la lógica mayoritaria sabemos cuál es, pero que esa lógica mayoritaria también nos lleva a ciertas contradicciones, como son las crisis económicas, que en el fondo son también contradicciones propias del propio sistema, y que desde la clave del sufrimiento y del dolor, sería muy interesante cómo el Papa Francisco analiza todas estas cuestiones, ¿no? El Papa Francisco lo que intenta hacer es poner siempre el dolor, el sufrimiento, los rostros concretos, ¿no? Y desde esos rostros concretos analiza la realidad. Claro, le va muy bien a un cierto sector, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿No? Todas esas cuestiones que antes se nos han ido presentando. Bueno, desde esos rostros, desde esa realidad, tenemos que discernir lo que está sucediendo e intentar cambiar o intentar hacer una propuesta alternativa que sí que es fiel a las propias lógicas económicas, pero desde otras claves. Es decir, que tiene resultados económicos, que esto que se ha presentado no es antieconómico, sino que tiene también su propia verdad económica, ¿no? No sé, a mí se me ocurre, no sé si... Claro, yo creo que aquí tenemos que jugar con una realidad que es que tenemos que creer en las fuerzas de la sociedad. Porque claro, aquellas realidades del trabajo que pusieron toda su esperanza en el Estado, cuando el Estado también es permeable a la ola neoliberal y a las realidades económicas tan potentes que han arrasado hoy el mundo, pues el mundo del trabajo ha perdido. Entonces yo creo que hay que jugar con ese principio de solidaridad y de subsidiariedad, ¿no? De crear un Estado que sea capaz de hacer frente a eso, pero desde una sociedad fuerte, ¿eh? Es decir, allá donde hay más poder social, por ejemplo, en economía cooperativa, hay menos paro y diferencias sociales. Esto lo vemos en España. En España hay provincias que apenas tienen paro, donde hay realidades cooperativas muy importantes, de economía real, no de economía, diríamos, subvencionada o tal, sino de economía real y tecnológica. Y en Europa ni te cuento, ¿eh? En uno de los últimos informes sobre cooperativismo de la Unión Europea, por ejemplo, sectores agrícolas importantes, las cooperativas agrícolas suecas y danesas se acaban de unir y tienen unos volúmenes de facturación de muchos miles de millones. ¿Sabéis en base a qué ley se han unido? A ninguna. En España creo que tenemos 18 o 17 leyes de cooperativas. Que la fuerza del trabajo asociado en economía real. Entonces yo creo que eso es lo que hay que potenciar. Fíjate, en Estados Unidos, en el paraíso del neoliberalismo, hay 130 millones de trabajadores que trabajan en cooperativas. 13 millones lo hacen en fábricas propiedad de los trabajadores tras su cierre por la crisis, que las han recuperado. El 25% de la electricidad en Estados Unidos la producen cooperativas y sociedades municipales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que frente a esa realidad multinacional,
financiera, de capitalismo anónimo opresivo, es hora de oponer la realidad del trabajo asociado, que tiene que confiar en el Estado lo justo, porque como ponga toda su confianza en el Estado, se la va a pegar. Entonces, hoy tenemos que hacer una mirada a la realidad del trabajo en el mundo y a que haya realidades proveedoras de trabajo digno. Son este tipo de realidades que están creciendo entre nosotros. Pero como economía real, no esos nichos económicos bonitos de... Está bien, ¿verdad? Comercio justo, empresas de inserción. No, yo estoy hablando de economía real. Es decir, es posible, esto está aconteciendo entre nosotros. Y creo que la salida a la crisis va a venir por ahí. Fijaros, yo tengo confianza en la gente joven. Os puede parecer una chunda, pero van a ser las víctimas de la crisis las que apuesten por estas realidades. Van a ser las víctimas. Y yo creo que por ahí debiéramos, creo que también los principios de la doctrina social de la Iglesia van por ahí. Valores del trabajo. El mundo del trabajo es un mundo proveedor de valores solidarios. Y en segundo lugar, trabajo creador de espacios de respuesta a esto. Y no van a ser modelos de empresa estatal. Yo ya no creo en la realidad esa que ha devenido pues, en toda esta crisis, ¿no? Pero ¿tú crees que se les apoya a los jóvenes para emprender empresas? O sea, que se les ayuda de alguna manera, porque yo solo lo estoy viendo. Pero eso va a ser sin ayudas. Es que cuando hay ayudas ya, No, ya ayudas me aquello refiero ya no que es... les faciliten el emprender una empresa, que a veces les ponen zancadillas más que favorecerles, ¿me entiendes? Y luego también quería preguntar un poco, que aquí yo no lo he oído, sobre la economía sumergida. Sí. Que muchas familias están viviendo gracias a la economía Sí. sumergida. Sí, sí, No sí. sé cómo lo ven vosotros, pero... Y otros abusan también de la economía sumergida, porque tienen su salario y luego encima hacen horas. Hoy la OIT nos dice, los informes de la OIT dicen que más de la mitad del trabajo hoy en el mundo es trabajo, lo que llaman trabajo en la sombra. Trabajo sin derechos laborales, economía, lo que se llama en los países del tercer mundo la economía informal, ¿no? Los informales. Hay países de Iberoamérica que dicen, no, nosotros tenemos un 6, un 7% de desempleo, ocultando que tienen a lo mejor la mitad del trabajo en economía sumergida, en economía totalmente alejada de los derechos, ¿no? Hoy se calcula que hay 1.300 millones de trabajadores hoy en el mundo con un salario de $2 al día. Eso es un tema que está creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que sería es decir, bueno, cómo estos principios, ¿no? de la doctrina social de la Iglesia y de la fuerza histórica transformadora del trabajo, porque eso también es muy importante, ¿no? La fuerza, el trabajo ha sido una gran fuente de transformación social. El movimiento obrero, me parece que es en Centésimos Años donde San Juan Pablo II define al movimiento obrero como una reacción ética a los problemas sociales. Tiene una gran fuerza transformadora, pues habrá que recrear también, de la misma manera que se nos recrean, ¿no?, los problemas sociales, habrá que recrear esa respuesta, ¿no?, ese movimiento obrero, esa difusión de los valores del trabajo y esa creación de espacios políticos y económicos que sean respuesta a esto. Yo creo que ese es un momento. Yo hace poco vi la última película esta de este tocanarices Michael Moore, el director que hace películas, hace reportajes sobre Estados Unidos, y hablaba del tema de las armas, ¿no? ¿Quién ha respondido al tema de las armas hoy en Estados Unidos? Los jóvenes, las víctimas, que están hasta las narices de que entren con pistola en su instituto y hagan matanzas. Y los jóvenes nos van a tener que decir a los mayores, sacar las vergüenzas de a dónde hemos llevado el tema actual, ¿no? Es decir, la realidad política de hoy tiene mucho que ver con un conflicto generacional. El Brexit es un gran conflicto generacional. Bueno, pues vamos a tratar de vislumbrar sin caer en un pesimismo exagerado, saber
leer las nuevas realidades de los tiempos para crear realmente espacios cooperativos, colaborativos, donde el uso de la técnica, la economía real, esté al servicio de la persona. Yo creo que ahora mismo es un momento muy bonito, ya sabemos en quién podemos confiar, ya sabemos en quién no podemos confiar. Todavía ves hoy programas políticos que confían en la economía estatalizada. Eso es un gran error. Eso es un gran error. No te digo nada en países más empobrecidos como los nuestros. Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por leer los nuevos signos de los tiempos, ¿no? Podemos convertir la técnica en nuestro aliado, por ejemplo. Podemos muchas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo sí que querría añadir, con respecto a las dos, sobre todo quizá a ti, Fernando, que se ha hablado aquí de que los estados deben intervenir para evitar condiciones abusivas de trabajo, para ordenarlo, no solo, perdón, que tienen derecho a intervenir. Yo no creo que tengan solo derecho, tienen también el deber de hacerlo. Y cuando han desistido de este deber y se ha dado origen a la competencia salvaje entre los mercados, a la desregularización salvaje de los mercados que se dio en los años 80 del siglo pasado, porque los mercados no necesitaban de nadie que les regulase, que se organizaban por sí mismos, hemos visto las consecuencias dramáticas que esto ha tenido en las sociedades posteriores, entre ellos la nuestra, con el inicio de la tremenda crisis económica mundial de principios de este nuevo siglo. Y a mí me parece que en algún aspecto, no digo en todo afortunadamente, en algún aspecto, en algún momento, la Iglesia puede haber incurrido en algún tipo de contradicción. Mientras que la doctrina oficial, la doctrina social de la Iglesia iba reclamando este tipo de actuaciones, sin embargo, se dejaba hacer. Yo no reconozco, no recuerdo que frente al ansia o al afán absolutamente desregularizador del presidente Reagan en los Estados Unidos o de la Thatcher en Inglaterra, un poco compendio de lo que ha sucedido en el mundo en este sentido, que la Iglesia haya alzado su voz potente denunciando esta renuncia de los Estados a intervenir en lo que era su deber. Bueno, ahí habría que matizar y habría que hablar, porque eso hablas ahí, que es otra cuestión, ¿no? Casi otra charla, podríamos decir, de la labor del Estado. El Estado tiene una labor muy importante, fundamental en la garantía de lo que son los derechos humanos y fundamentalmente este derecho al trabajo. Ciertamente desde unas particularidades propias, que son la de generar unas condiciones que precisamente lleven al pleno empleo, no en la creación directa de trabajo, sino a generar una confianza, etcétera, unas condiciones laborales, unas condiciones económicas, sociales, etcétera, que junto a los agentes económicos puedan dar lugar a ese ejercicio del pleno empleo para realmente garantizar el derecho al trabajo. Ciertamente aquí el problema es quién es el rector de nuestro mundo, si es la política o es la economía. En el fondo la problemática es esta. Y esto sí que el Papa Francisco lo recuerda y lo recordaba también Benedicto XVI, como precisamente para que la ética pueda regular lo que serían las normas económicas, se hace precisamente a través de la política, ¿no? La importancia que tiene, por tanto, la política como un medio rector de la economía, para que realmente la economía tenga como centro, como fin y como fundamento la persona humana. En ese sentido, yo creo que la doctrina social de la Iglesia siempre se ha mantenido. La encíclica que responde, se ha mantenido en estos principios. La encíclica que responde a todas estas cuestiones que tú decías de los años 80, fundamentalmente es Centésimos Años. Centésimos Años es la encíclica que trata de responder
a esa gran pregunta que se plantea en el año 89, cuando el muro de Berlín cae, el que sale victorioso, podríamos decir, es el capitalismo, y la pregunta que trata de responder es, ¿realmente el capitalismo es la solución a los problemas económicos que tenemos? Y tenemos que ponernos en sus brazos para que realmente sea el capitalismo el que nos lleve adelante la solución. Y bien claro, dice muchísimos años, que la mera libertad de los mercados, una libertad entendida erróneamente, no nos va a solucionar ni va a poder responder adecuadamente a lo que debe de ser el objetivo de la economía, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí se mantiene. Caritas in Veritate recoge esto que tú antes decías, ¿no? Que es el tema de cómo se tiene que conjugar esas tres realidades en la sociedad, ¿no? Por una parte, la sociedad misma, por otra parte el Estado y por otra parte la iniciativa privada. Son esos tres espacios los que constantemente tienen que estar conjugándose y tienen que armonizarse para que realmente el empleo, el trabajo se pueda dar en su mejor, cumpliendo las mejores condiciones, ¿no? Y que realmente se posibilite un trabajo pleno para todos, ¿no? No sé, a mí solo se me ocurre. Gracias. ¿Alguna cosa más? Bien, pues terminamos dando las gracias a los dos ponentes de esta tarde, Fernando y Javier. Gracias por vuestra colaboración y con dos avisos. El martes día 14 de mayo, a un mes de distancia, tendrá lugar la última sesión de este curso que venimos realizando desde el mes de noviembre. Y luego también quiero señalaros que el próximo martes, día 9 de este mes de abril, vamos a tener ocasión de participar en una aplicación concreta de lo que puede ser la doctrina social de la Iglesia o examinar hasta qué punto la doctrina social de la Iglesia está presente en la vida política actual. Desde Justicia y Paz se han programado dos mesas redondas o mesas de debate o mesas de exposición, como queráis, dedicada una a las elecciones generales que tendrán lugar a finales de este mes y la otra a las elecciones municipales, autonómicas y europeas que tendrán lugar a final de mayo. Con respecto a la primera, que ya tenemos con carácter inmediato, os señalo que el próximo martes, día 9, a las 7:30 de la tarde, en el aula Cosío de la Casa Municipal de Cultura Revilla, en la calle Torrecilla, tendrá lugar la exposición por parte de las 4 fuerzas políticas parlamentarias de ámbito nacional. Tendrá lugar una exposición de los respectivos programas electorales con especial referencia, como les hemos solicitado, a el carácter, a los compromisos sociales que cada uno de estos programas represente. Por parte del Partido Popular me han señalado que están esperando confirmar la asistencia de Isabel García Tejerina, que es la candidata número 1 al Congreso. Por el Partido Socialista, a la sesión del próximo martes vendrá un médico que se llama Manuel Escarda, que va a ser cabeza de lista al Senado. Por parte de Unidos Podemos vendrá la concejal de Medio Ambiente de Medina del Campo, Carmen Alonso Domínguez, que es al mismo tiempo número 2 en la lista al Congreso, y por parte de la lista de Ciudadanos vendrá también la número 2 en la lista al Congreso, que se llama Enar Álvarez García. Estáis todos invitados. Gracias.